Estamos a puerta de deslizarnos por el tobogán de la consumación de un proceso constitucional, cuyo vicio de fondo está a flor de piel. Brota a la vista a lo largo y ancho de la epidermis social de Chile. Sin embargo, para los arquitectos y artífices de este entramado, moros y cristianos, al decir de la vieja usanza, no han podido soslayar que la incertidumbre y un creciente temor les abruma ante los resultados del próximo 17 de diciembre que les podría ser adversos. A todos, moros y cristianos. Recordemos que este proceso en curso es el resultado de un cupular acuerdo político del 12 de diciembre del 2022, que arrasa y viola la voluntad ciudadana expresada en un solemne plebiscito nacional de entrada, que debió ser respetado a cabalidad. No fue así. El resultado de ese plebiscito de entrada, abrumador, arroja un mandato irrenunciable. Recordemos que el 24 de marzo del año 2020, en un plebiscito nacional vinculante, el 78,2% de los electores aprobó la redacción de una nueva Constitución Política de la República. Y ese mismo plebiscito fue aún más explícito. El 79% votó que esa redacción de esa nueva Constitución fuese hecho por una convención 100% electa. Y el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022 rechazó por más del 60% la redacción propuesta. Así es, rechazó el texto contenido en esa propuesta de redacción. Por lo que, según el mandato del plebiscito de entrada, se debía, con redactores 100% electos, ofrecer al pueblo de Chile una nueva propuesta de redacción de texto constitucional. Claro está, con redactores 100% electos. Está claro que eso no es lo que estamos presenciando. Y digo presenciando, no todos estamos siendo partícipes. Pese al voto obligatorio y los castigos explícitos, no todos estamos siendo partícipes. Puesto que la suma de los votos nulos y blancos, 2.700.000 en cifras redondas, conscientemente votaron en contra. Y si a ellos se suman los 2.300.000, también en cifras redondas, tenemos que en total 4.980.000 ciudadanos y ciudadanas electores votaron de una u otra forma en contra de este proceso. Es decir, el 32,87% del total de la última votación. Recordemos que el Partido Republicano, el más votado el 7 de mayo, obtuvo 3.470.000 votos, es decir, 1.510.000 votos menos que la coalición inorgánica de los abstencionistas nulos y blancos. En otras palabras, la votación republicana no supera a los abstencionistas nulos y blancos, ni hablar de la diferencia con los otros partidos y coaliciones. Aunque no se quiera reconocer, estas cifras golpean a la clase política, tanto a la vieja y tradicional como a la emergente, y la incertidumbre cala hasta los huesos. A partir del 7 de junio próximo comienza la caída por el tobogán, comienza la cuenta regresiva del cronograma de este así llamado proceso constituyente. Ese día 7 de junio, hasta ahora es ese el día, es la instalación del Consejo Constitucional, que deberá aprobar en 5 meses la propuesta de texto de nueva Constitución propuesta por el selecto y cuoteado grupo de los expertos. Así es, 5 meses para llegar al 17 de diciembre, donde seremos convocados mediante voto obligatorio a aprobar o rechazar. En esa instancia sabremos si el abstencionismo racional y consciente, lo mismo que los votos nulos y blancos, suben o bajan del 32% de la última elección. Ahí está el foco
de la disputa comunicacional y territorial. Ahí sabremos la verdad de este llamado proceso constituyente. Y usted es el sujeto y no el predicado de este proceso. Bienvenidos, Mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos no son favores políticos. La clase política, desde la dictadura militar hasta nuestros días, ve la realidad desde las alturas de su propio podium, desde su burbuja territorial. Y esto no se refiere literal ni precisamente a donde la clase política territorialmente vive, o sus distritos o regiones, sino que donde se encuentran ubicados sus intereses particulares y los corporativos que individual o corporativamente hablando, reitero, representan en y con su agrupación, partido político o coalición. Se distingue con claridad que la política, desde la clase política, desde 1990 en adelante, aún más se ha caracterizado por un paulatino y sostenido distanciamiento en la toma de sus decisiones, particularmente con sus propias bases, lo que explica además la bajísima adhesión y registro de militantes, y en general con la enorme diversidad de la ciudadanía. Es notorio y evidente este impacto, especialmente en los sectores medios, donde la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas se siente parte, más bien donde nos sentimos ser parte. Los resultados del 4 de septiembre y del 7 de mayo más bien se insertan en el ámbito del voto de castigo a la clase política tradicional. No se excluye un porcentaje significativo en este voto de castigo al gobierno y sus dos coaliciones, más bien por los temas de la coyuntura, en el ámbito de la seguridad ciudadana, crimen organizado y la corrupción. El voto obligatorio sacó de Chile al Chile profundo, a la ciudadanía que, un tanto apática con la política tradicional, por sus repetidas y nunca materializadas ofertas y promesas, votó como votó, por no sentirse voluntariamente motivada y atraída a concurrir a las urnas. Es más bien, creo que fue un rechazo anticonstituyente, antisistémico. Ello ayuda a comprender las cifras del abstencionismo, votos nulos y blancos, que superan con holgura al partido o coalición más votado, el republicano, en las elecciones del pasado domingo 7 de mayo. Estos resultados no fueron necesariamente un voto plebiscitario al gobierno, puesto que los de siempre, siempre los mismos de siempre, siempre los mismos, fueron quienes salieron mayoritariamente trasquilados. Habría que poner especial atención en el nuevo texto constitucional que, probablemente, ofrezca en su redacción consagración de ciertos derechos anhelados por la población. Pero, en tanto y cuanto esos presumibles derechos no estén explícitamente garantizados y taxativamente redactados como obligación constitucional, todo queda en manos de la negociación de quienes y entre quienes hoy dirigen y controlan
este proceso. Es decir, el actual o futuro Parlamento. Es decir, los que precisamente, mediante plebiscito vinculante, fueron explícitamente excluidos de este proceso y redacción, cuyo mandato sigue vigente, y que salieron ahora estrepitosamente derrotados el 7 de mayo. Por lo que no nos debe sorprender que los acostumbrados agoreros de la catástrofe y terroristas mediáticos, y presumiblemente otros también, afilan sus herramientas, más bien digo, preparan una masiva y abrumadora campaña territorial y parafernalia mediática con cuantiosos recursos de toda índole y desde todas las trincheras políticas, gobierno incluido, con majaderos argumentos destinada a resaltar las supuestas y terroríficas consecuencias que acarrearía votar rechazo el 17 de diciembre. Esa misma campaña y con los mismos personajes y actores mostrarán la cara opuesta, es decir, las supuestas bondades y grandes beneficios que ofrecería el nuevo texto de Constitución para convocar a votar apruebo. Pero esta campaña será a una sola banda. No hay espacio institucional para una alternativa abierta al rechazo. Aún así, el temor de los autores y patrocinadores de la nueva propuesta de Constitución es real. Primero, se teme a una significativa votación de rechazo. Reitero, primero se teme a una significativa votación de rechazo. En segundo lugar, se le teme a la suma de los abstencionistas conscientes, votos nulos y blancos. Suma que, si supera los guarismos del 7 de mayo, 32,87%, y se acerca o supera el 50% de los votos válidamente emitidos, se debería presumiblemente volver a fojas ceros. Pero no es tan así, no debiera ser así. En este caso habría que volver al punto de origen, y este es el plebiscito de entrada del 24 de marzo del 2020, es decir, al mandato original emanado del plebiscito de entrada, reitero, del 24 de marzo del 2020, que lo recordemos una vez más, aprobó con un 78,2% la redacción de una nueva Constitución, y además con un 79% esa propuesta de texto debía ser redactada por una convención 100% electa. Sin embargo, ellos, los de siempre los mismos de siempre, siempre los mismos, sí, ellos ya tienen en ese caso una respuesta. En caso que la sumatoria del rechazo supere al apruebo, se mantendría el actual texto constitucional, lo que por cierto es un fraude. El mandato del plebiscito de entrada, reitero, del 24 de marzo del 2020, sigue plenamente vigente, aunque se niegue. Por lo tanto, para ellos, el enemigo político número uno es combatir por todos los medios, incluyendo la campaña del miedo y del terror, reducir drásticamente la abstención, reducir ostensiblemente el voto nulo y el voto blanco, que sumados todos ellos fue la coalición inorgánica más votada el 7 de mayo. Esta fuerza ciudadana del 32% del 7 de mayo está, a mi entender, muy lejos de ser una ciudadanía despistada, despolitizada, como producto de la segregación, que por cierto es efectiva. La segregación es uno de los factores sociales con impacto en la política, no cabe ninguna duda. Pero lo más significativo, creo, es la permanente y sistemática censura por omisión al pueblo de Chile, al por una parte desoír y desatender sus demandas y por otra avasallar la voluntad ciudadana ignorándola en la toma de decisiones relevantes. Botón de muestra, lo he comentado, la violación del resultado del plebiscito de entrada del 24 de marzo. Recordemos igualmente que el plebiscito de salida, el 4 de septiembre, rechazó la redacción ofrecida, pero no renunció a que esa propuesta de redacción fuese hecha por una instancia 100% electa. Por lo que no es para sorprenderse,
con que la confianza hacia la clase política y por extensión a algunas instituciones, Congreso, Gobierno u otras, es sostenidamente decreciente como resultado y corolario del proceso político e institucional en curso. La sensación de engaño y fraude que atenta contra la inteligencia social y política del pueblo de Chile está por sobre la constatación de la segregación sistémica de los últimos 50 años. Dicho de otra forma, la desconfianza a la clase política y algunas de sus instituciones en este proceso es creciente y va en aumento. En consecuencia, la profundización y perfeccionamiento de la democracia es un imperativo prioritario. No hay que escamotear ni suplantar a la ciudadanía en su rol en la democracia. Es esencial su participación resolutiva. Una de las formas de participación resolutiva consiste, entre otros considerandos, en una mayor y efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones, y no solo cada vez que hayan formalmente elecciones. Creo que si esta censura por omisión sigue porfiadamente persistiendo, será un motivo más para la abstención, votar nulo o blanco, o derechamente votar rechazo el 17 de diciembre. Los plebiscitos vinculantes y el respeto irrestricto a sus resultados son una imperiosa e impostergable necesidad democrática. Por ejemplo, los plebiscitos revocatorios de mandato en toda la gama de la estructura política del Estado, en todos sus estamentos del país, comuna, parlamento y cargo presidencial, entre otros, es un requisito y un derecho a decidir tan soberano como insoslayable del pueblo de Chile. El voto universal electrónico, el voto postal por correo, el voto presencial dentro y fuera de Chile, sin excepción, son igualmente elementos sustantivos e insustituibles de la participación ciudadana democrática, en la oportuna toma de decisiones y, sobre todo, de resolución de conflictos, por ejemplo, entre los poderes del Estado. Hasta hoy no existe razón alguna para excluir al pueblo de las decisiones que le son propias y concernientes a sus propios intereses y anhelos, a nuestros propios anhelos y necesidades. Será el 17 de diciembre la oportunidad de una vez por todas y mediante el voto con un lápiz y una rayita, como en aquel otro plebiscito de 1998, igualmente épico, volver a decir no. A lo mejor mucho se resuelve o comienza a resolver el 17 de diciembre de 2023. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.